y hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos ayude en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de poder estar aquí congregados en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque hemos estado compartiendo unos temas que creo que nos van a ser de mucha bendición en nuestra búsqueda, en el anhelo de que la gente pueda realmente conocerte a ti, no una religión, no un grupo, Señor, que no conozca a un hombre o a los hombres, sino que te conozcamos a ti, Señor. Tu palabra es muy clara, Señor. Es tiempo de buscarte de todo corazón, de tu nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues vamos a comenzar el día de hoy. Me da mucho gusto que podamos estar aquí reunidos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55. Hemos estado revisando este texto ya de algunas semanas. Y en Isaías 55 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Esa idea la semana pasada ya la explicamos, la ampliamos bastante. Y empezamos a hablar un poco de la segunda idea, que es llamadle en tanto que está cercano, y poníamos el ejemplo de las cifras o de las iniciales de la palabra SOS y dábamos el significado, salve nuestras almas, y creo que Dios nos habló bastante a través de ese ejemplo. Yo quiero para comenzar decirle también, estaba revisando una nota, y a lo mejor es una nota histórica, pero nos va a ayudar bastante. Hace muchos años hubo un naufragio muy famoso del Titanic, hace muchísimos años, donde murieron 1,500 personas. Y así como murieron 1,500 personas, bueno, también hubo 700 personas que fueron rescatadas. Imagínense qué tragedia, qué dolor para aquellas familias pues, que perdieron a su papá, que perdieron a su mamá, que perdieron a sus hijos, o que toda la familia entera murió. Imagínate las decisiones tan difíciles cuando los botes salvavidas, nos dice la historia, tú lo sabes porque lo has visto en revistas, en películas, en documentales, es muy famosa esa historia, pero imagínate al momento de tener que decidir quién se salvaba, quién no se salvaba, o a lo mejor si alguien murió pues por la misma temperatura, de hipotermia, o si alguien pues simplemente entró en shock, entró en pánico, o el momento también trágico de poder tener que decidir si tenías que morir o tenías que vivir, y poder inclusive ceder tu lugar, ¿no?, a alguien que podía tener más expectativa de vida. Se dice que hace algunos cuantos años murió el último sobreviviente del Titanic, que en ese momento tenía 2 meses, era un bebito que tenía 2 meses, ese era el tripulante más joven y acaba de morir hace algunos años. Es decir, ya todas las personas están muertas, pero en su momento imagínate la oportunidad de un bebé de poder tener toda una vida. A lo mejor alguien dio su lugar, a lo mejor pues fue un adulto, a lo mejor fue un anciano, a lo mejor fue una mujer, fue un hombre, qué sé yo. La verdad que la vida en ese sentido se dio paso o se abrió paso, pero yo quiero que nos concentremos en este ejemplo que estoy poniendo, en esa oportunidad de alguien que tuviera un espacio, que tuviera un lugar, que tuviera un asiento, ¿no? La verdad que tener un asiento en los botes de sobrevivientes, pues prácticamente era un boleto de vida, era una póliza de seguro de poder seguir viviendo unos años más, de poder seguir con sueños, de seguir con objetivos, de seguir con planes. ¿Por qué no decirlo? De seguir con tu familia, a lo mejor volver de donde tú eras, volver a tus actividades, pero muchos otros ahí perdieron toda oportunidad. Cuando la Biblia dice, y quiero retomar ese ejemplo, la segunda idea, llamadle en tanto que está cercano, es también como aprovechar esa oportunidad de parte de Dios. Aprovechar que Dios no ha cerrado su corazón, no ha cerrado sus brazos a recibir a cualquier persona que quiera realmente arrepentirse de sus pecados. Muchas veces las religiones dicen, no, es que tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Y aquí es el concepto contrario. Es más bien que Él nos quiere recibir a nosotros. Él quiere que nosotros vengamos a sus brazos, vengamos prontos a pedir su ayuda y vengamos realmente dispuestos a ser bendecidos, a ser ayudados. Aunque obviamente aquí hay pues un elemento muy importante que creo que, aunque no lo hemos mencionado de manera tácita, de manera clara, creo que es muy entendible para todos nosotros, pues que
Dios no puede ayudar a alguien pues que cree que no necesita ayuda. Dios no puede ayudar a alguien y no porque le falte poder, no porque le falte buena voluntad o disposición, sino porque la persona dice, bueno, este mensaje es para otra persona. Esta oportunidad es para otra persona. Esta medicina es para otra persona. Yo estoy bien o no estoy tan mal o me comparo con otros y entonces ahí la llevo. Entonces se requiere algo que la Biblia pues también le llama con mucha tranquilidad y con mucha claridad, humildad. La humildad es poder reconocer nuestra necesidad de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Dios ayuda a los humildes, pero mira de lejos a los altivos. Resiste a los soberbios, resiste a los altivos. Y un altivo es aquel pues que dice, pues yo no tengo necesidad. ¿O para qué? Yo no, ya lo he intentado, mejor no quiero. No, eso para gente que sea peor que yo, o para gente que sea mala o muy mala, yo no soy tan malo. Y entonces la gente se empieza a engañar. Cuando la Escritura dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, es aprovechar esa oportunidad, es aprovechar ese asiento, ese salvavidas que realmente, si somos sinceros, como lo comentábamos la semana pasada, nosotros somos los que tendríamos que clamarle a Dios, salva nuestras almas, salva nuestras vidas, salva mi matrimonio, salva mi familia, salva mi ser, sálvame por favor, porque si no perezco. Y entonces Dios está dispuesto, Dios está disponible, Dios está presente, Dios está aquí. Vamos a ir a otra idea el día de hoy, es una idea muy pequeña, de hecho en esta nos vamos a centrar el día de hoy. Y en el versículo 7, mismo Dios a través de este profeta Isaías, en Isaías 55, versículo 7, da otro concepto muy importante que vamos a estar estudiando en estas próximas semanas. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De hecho, son muchísimas ideas en solamente un versículo. Y hoy solamente vamos a hablar de un concepto. O sea, para que tú veas qué vasto y qué amplio es la Escritura, que cada palabra, que cada oración, que cada idea tiene muchísimas ideas que van entrelazándose para que nosotros podamos entender. Dios lo puso todo tan claro para que no haya excusa para nadie y diga, no, es que yo no entendí, no, es que esto no era para mí, es que esto era muy complicado. Mira, fíjate cómo la misma Biblia pues da la respuesta para todas las cosas. La Biblia dice, deje el impío su camino. Y obviamente cuando alguien habla de un camino, pues habla de una ruta, habla de un destino, habla pues de una guía, ¿no? Una persona pues ya lleva trazado cierto objetivo en la vida, va por un lado, va por un camino, y entonces retomando un poco la historia que hemos estado también abordando de la vida, ¿verdad?, de este hombre que salió de la ciudad de la destrucción, salido de la mente y del corazón de John Bunyan, un escritor que en la cárcel escribió toda esta historia en la cual él veía cómo una persona salía de la ciudad de la destrucción. Pues podemos decir que entonces este hombre que estaba en la ciudad de la destrucción, llamado el peregrino, pues el peregrino tuvo que salir de esa ciudad de la destrucción. Y yo quiero decirte que él llevaba un camino. ¿Cuál era su camino? Su camino era de perdición. Su camino pues era de maldad, su camino era de destrucción. O sea, el destino, si tú quieres llamarle, como la gente muchas veces lo nombra, el destino de esa persona, el futuro de esa persona y de su familia, pues era el de cualquier otro de los que vivían en la ciudad de la destrucción. ¿Cuál era? Pues vivir en maldades, vivir en enojos, vivir en pleitos, en amarguras, vivir en pecado, vivir en cosas que no le agradan a Dios. Y entonces empezar a desgastar sus años y su vida en esa misma pues existencia, ¿verdad? En esa misma rutina. Y entonces básicamente es lo que la gente en la ciudad de la destrucción se dedicaba. Por eso él tiene que huir, él tiene que salir y ahora tiene que empezar a buscar otro camino. Y ocupo ese ejemplo porque es muy importante. Que tú entiendas que cuando él sale de la ciudad de la destrucción, bueno, ese no es el fin último, ese no es el logro mayor. Ese es el primer paso que tiene que dar la persona. Esa es la primera iniciativa que tiene que tener la primera persona. Saber que no puede estar en el mismo lugar, que no puede estar estático, que tiene que buscar a Dios mientras puede ser hallado, que tiene que llamarle, que tiene que aprovechar esa oportunidad. Yo creo que todos nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad cuando Dios se acerca a nuestras vidas. Pero, como te comentaba, ahora
este hombre, el peregrino, que representa pues a toda la humanidad. Básicamente representa a la humanidad cuando despierta o cuando empieza a entender un poco su condición delante de Dios. Tiene que ahora caminar un camino distinto. Y ese camino distinto, pues en ocasiones empieza a tomar o puede tomar otros caminos. De repente en esta historia tú te das cuenta cómo este hombre empieza a tomar caminos pues que se parecen al camino de Dios. O empieza bien por el camino de Dios, buscando a Dios, pero empieza a extraviarse y empieza a irse a un lado y empieza a irse al otro. Y de repente tal vez empieza a buscar a los amigos, empieza a buscar a Dios a su manera, quiere hacerlo moralmente hablando, quiere portarse mejor, ¿no? Porque eso es lo que representa la vía de la moralidad. Entonces, pues quiere portarse bien, pues como la gente piensa que es portarse bien. Mejor la gente dice, bueno, si no cometo infracciones, si no cometo multas, si no mato, si no violo, si no robo, si no asalto a la gente en la calle, entonces pues estoy bien, estoy caminando un buen camino. Pero Jesucristo dijo algo en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie pudo decir eso sino solo Jesús. Entonces en diferentes momentos en esta historia, el peregrino, cuando estaba tomando otros caminos que no eran el camino correcto, pues Cristo tuvo que llevarle a volver a la búsqueda, a volver a centrarse en lo que es importante. Y por eso te lo comparto el día de hoy, porque a lo mejor a través de los años tú has buscado a Dios a tu manera, tú has buscado a Dios a tu fuerza, tú has buscado a Dios en tus pensamientos y tú dices, bueno, pues si no mato, bueno, pues si no robo, pero si esto, y si ya dejé esto otro y lo otro, y ahora sí estoy leyendo la Biblia todos los días, y ahora sí estoy orando, y ahora sí escucho enseñanzas, y ahora sí vengo los domingos, y ahora sí soy constante, y esto, y en tu mente eso es buscar a Dios. Mira, yo quiero decirte algo, todo eso es importante. Estudiar la Biblia, orar, asistir a una reunión, tener pláticas con gente que te pueda acercar a Dios, tener una administración, todo eso es muy importante. Pero en sí, eso no es lo que te va a salvar. Sí te va a ayudar, pero eso no es lo que te va a salvar. Entonces tú tienes que tomar el camino de Dios. ¿Y qué es el camino de Dios? Bueno, vamos a ir explicándolo a través de estas pláticas, porque pues de alguna manera estamos buscando a Dios, estamos buscando ese camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces estamos buscando a Jesucristo. Estamos buscando a Jesucristo de una manera sencilla y que podamos entenderlo. Ahora, todo esto para llegar a esta palabra tan sencilla que es la palabra, como dice Isaías 55:7, deje el impío. El impío. Yo quiero decirte que hace poco con amadas personas tuve una charla, eran bastantitas personas, estuvimos platicando, son gente que está buscando a Dios en otro contexto, en otro lugar, inclusive en otro país. Y estas personas, pues que son gente que algunas no tienen ese conocimiento que tú puedes tener. A lo mejor algunos pues tienen otro conocimiento porque vienen de otros grupos, de otras religiones, pero no han escuchado tanto como tal vez los presentes hemos escuchado, por 20, 30 años, pues verdades bastante tremendas, bastante fuertes, impactantes acerca del pecado, y hemos escuchado a diferentes expositores. Ellos no. Y ellos de una manera sencilla yo les preguntaba, bueno, ¿y quién es un impío? ¿O qué es un impío? ¿Ustedes qué piensan que es un impío? Entonces la gente de manera sencilla y de manera pues muy natural decía, no, pues yo creo que un impío es alguien que hace pues muchas maldades. Otro decía, no, yo creo que un impío es alguien que está colmado de cosas malas y horribles. Ya ha colmado su medida de maldad. Y otro decía, no, pues que un impío es alguien que hace cosas muy malas, hace cosas muy perversas. Cada quien daba su concepto. Por ahí alguien decía algo muy interesante, no, un impío es aquel que quebranta la ley moral de Dios, la moralidad de Dios. La verdad que todos esos conceptos son correctos, sí son adecuados, pero el concepto impío, y por eso te lo quiero decir el día de hoy, es más amplio que eso. Fíjate que en la Biblia, pues el Antiguo Testamento está escrito, tú lo sabes, en hebreo. Y aquí la idea no es hacernos pues ni eruditos en hebreo, ni nada de eso, pero sí es interesante ver la palabra impío que se ocupa en su concepto original. Y fíjate que en su concepto original, la palabra impío, la palabra hebrea rasha, que va a aparecer ahí, bueno, rasha es una palabra hebrea y simplemente significa que está moralmente mal. O sea, una persona que está moralmente mal es una persona impía. Otros sinónimos de la misma palabra es una persona que está condenada, una persona que es culpable, un delincuente, un inicuo, un malo, un maltratador, un malvado, un perverso y una palabra interesante, un pecador.
O sea, simplemente la palabra impío significa un pecador. Solamente que para algunas personas, por eso te lo explico el día de hoy, a lo mejor tú ya lo sabías, pero si no lo sabías es interesante, para muchas personas el impío es como un grado de maldad tremendo, grandísimo, muy malo. Y tú dices, no, yo no soy impío. Bueno, sí, sí estoy mal. Bueno, yo no busco a Dios, o no estoy tan bien, o no estoy tan mal, o bueno, ya no soy tan malo como era antes. Eso lo ocupan mucho la religión. La religión evangélica en nuestro país, por ejemplo, van de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Hay gente que da su testimonio, son predicadores itinerantes o evangelistas, y entonces te invitan a un testimonio. Por ejemplo, no, pues el hombre que fue narcotraficante y ahora mira, ya Dios lo transformó. O el hombre que estaba metido en las drogas y ahora Dios ya lo sacó. Y el hombre que esto, que lo otro, y entonces lo manejan como algo grandísimo. Y bueno, yo no digo que sea malo el que esté dejando la droga, y el que esté dejando el robo, y el que esté dejando una adicción. Yo no digo que sea malo, al contrario, eso es bueno. Pero la gente empieza a contarte su testimonio, empieza a contarte cómo Cristo cambió su vida. Pero cuando esa persona la llevamos o la vemos en un plano natural, de lo doméstico, de lo laboral, pues te das cuenta que la persona, pues sí dejó la droga, sí dejó el alcohol, sí dejó el narcotráfico, pero sigue maltratando a su esposa verbalmente. O la sigue pegando, o sigue con sus hijos humillándolos, o sigue en el trabajo siendo injusto, y sigue en el trabajo oprimiendo a su empleado, o si es empleado le sigue robando a su patrón. Es decir, la persona sí cambió en las cosas escandalosas, sí cambió en las cosas grandes, pero en esencia su corazón es el mismo. Entonces, para ese tipo de personas religiosas, yo les llamo así, la Biblia pues les llama fariseos, ¿no? Jesucristo así les dijo, hipócritas fariseos inclusive, una palabra muy fuerte, pues son gente que moralmente por fuera es buena, pero por dentro es exactamente lo mismo. Y para Dios, el impío entonces, te voy a leer de un comentario que me pareció bien interesante, un comentario bíblico. El impío es algo más sencillo. Para Dios, el impío es aquel que lleva un camino malo, un camino incorrecto, e inclusive se refiere, te quiero leer literal, a las más sutiles operaciones del pecado. Es decir, alguien que hasta con el pensamiento esté todo el día pensando en algo malo es un impío. Ejemplo, alguien que no ha robado un banco, no lo ha robado, pero está pensando todo el día en cómo robarlo. Ah, no, mira, si yo agarrara a la mujer y entonces la atara y yo le hago esta trampa y entonces me junto con 3, 4 secuaces, amigos, y hacemos lo malo y entonces vamos a robar la tienda o vamos a robar esto o vamos a robar lo otro. Alguien que está maquinando, que está pensando, toda su mente está centrado en un pecado, en una falta. Todo el día está pensando en eso. O te pongo otro ejemplo. El hombre que, siendo joven o siendo adulto, imagínate una persona casada, y está pensando cómo engañar a su esposa con otra mujer. Y entonces él está pensando todo el día, no, pues sí, mira, voy a acercarme a esa joven porque se ve que está sola, no tiene pareja, no tiene novio, y mi esposa aquí no está, entonces yo, no, aquí no me va a ver nadie, entonces voy a empezar a hacerle así. Bueno, está todo el día maquinando, está todo el día pensando cómo hacer lo malo, cómo engañar a su esposa, y está pensando, y en su mente tiene que repasar una y otra vez, no, es que me voy a acercar con esta joven y le voy a mentir, porque aparte voy a mentir, le voy a decir, no, soy soltero, mira, soy sin compromiso, o soy viudo, o soy divorciado, soy lo que sea, la voy a engañar, porque aparte ella no me conoce, y mira, me voy a poner mi mejor camisa, y entonces, antes de ejecutar toda esa acción, tiene que estar pensándolo. Y a veces no lo piensa un día, no lo piensa 2, lo piensa semanas, lo piensa meses antes de actuar. Bueno, ese es un impío, ¿te das cuenta? Está simplemente en el pensamiento, todos los días repasando una maldad. ¿Qué decir la persona que tiene amargura? Imagínate. La amargura, que es un pecado que se repite tanto y tanto y tanto y tanto. No, esta persona me hizo daño, este jefe en el trabajo me hizo daño, me humilló, me lastimó, me trató mal, y entonces está pensando y pensando y pensando y pensando. Y su corazón está dañado. Sí, la otra persona le hizo daño. Más adelante hablaremos del perdón, que es un tema muy importante. Pero el día de hoy, hablando de la maldad, la persona que está amargada, está sufriendo, pero también está pecando contra Dios. Está pecando probablemente también contra la gente que le rodea, porque dice la Escritura, sin ahondar en el tema, pues que el amargado contamina a todos los que están a su alrededor. Entonces tendrá malas palabras, entonces tendrá malicias, entonces tendrá gritería, entonces tendrá enojos, tendrá iras, explotará contra toda la gente que está a su alrededor.
¿Todo por qué? Por una amargura que está repasando una y otra vez. Entonces, si te das cuenta, el impío ni siquiera ha ejecutado la acción. O sea, a lo mejor no ha robado el banco, a lo mejor no ha engañado a su esposa, a lo mejor no ha hecho algo grave, algo grande, algo aparatoso, pero la Biblia ya le registra como un impío. En otras palabras, un pecador. Te quiero leer dos textos en el Salmo 94, versículo 11. El Salmo 94, 11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Imagínate, Dios conoce nuestros pensamientos y dice, son vanidad. Nuestros pensamientos sin Dios son vanidad. ¿En qué piensa el hombre si no piensa en Dios, si no piensa en lo bueno? Pues en lo malo, en el pecado, en cómo robar, en cómo matar, en cómo maliciar. Este me va a hacer daño, ese me quiere lastimar, ese me quiere hacer menos, ese esto o aquello, o yo quiero hacer lo malo. Entonces, los pensamientos del hombre son vanidad. Son pensamientos sin Dios. Y Proverbios 21, versículo 2, dice la Escritura: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y aquí viene, pienso, después de esa introducción, la otra parte, la otra mitad de la enseñanza, que yo te voy a pedir toda tu atención, porque aquí es donde la gran mayoría del pueblo evangélico se confunde. Y hay gente que desde el púlpito defiende el pecado y a la gente la tiene muy confundida. ¿Por qué? Primeramente, porque la gente ocupa la Biblia no para santificarse, sino ocupa la Biblia para defender su pecado. La Biblia no la ocupa para que la gente busque a Dios, sino para que la gente se acomode donde está. Y le dice, no, ya no eres tan malo, ya no eres narco, no eres violador, no te dedicas a la prostitución, no eres homosexual, no tienes un pecado tan grave, tan grande, tan horrible. Entonces ahí la llevas, ahí vas. Si vas a una iglesia, si vas a una congregación, pues entonces ahí vas a estar bien, ¿no? Pero yo te quiero decir que no es suficiente, y no es suficiente no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. Y los textos importantes que tenemos que entender, una verdad que tenemos que ir planteando es una pregunta. Todos somos pecadores, ¿no? Todos somos impíos. Y entonces los grupos te van a decir, sí, todos somos pecadores, todos somos impíos. Textos que nos van a ayudar. Isaías 53, versículo 6. Dice la Escritura: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Lo que la Biblia dice es que en algún momento todos los hombres, todas las mujeres, hemos pecado. En uno, en dos o en todos los pecados, no importa. Porque delante de Dios, que es lo que te ha explicado de la palabra y el término impío, pues tanto un violador serial, tanto un narcotraficante como un adúltero es malo, pero también un mentiroso, un celoso, un envidioso, un amargado es malo. Ahora, es obvio, no podemos decir que tiene el mismo nivel de gravedad, obviamente que no, ni la consecuencia, obviamente que no. Hasta en la ley humana no es lo mismo cuando alguien mata a una persona de manera imprudencial, ¿no? Un accidente, pueden haber muchos ejemplos de eso, a cuando alguien toma un arma y entonces lo planea y todo, y entonces tiene la premeditación, la alevosía, la ventaja, o mata a un niño, por ejemplo. O sea, evidentemente la consecuencia en la cárcel, la condena va a ser distinta, muy distinta. Y si tú vas a la ley y le dices, bueno, es que le mentí a mi esposo, se van a reír en tu cara porque van a decir, pues eso no es un delito, aunque sabemos que delante de Dios eso es un pecado. Entonces es obvio que hay gravedad en el pecado, o sea, hay cosas más graves que otras, pero delante de Dios cualquier pecado nos convierte en impíos, es lo que te quiero explicar. Entonces es un impío el que dice una mentira, oye, viene el cartero o viene el lechero o viene el del agua y la mujer le debe dinero y le dice al niño, dile al Señor que no estoy, dile que no estoy, me voy a esconder. Enseña al niño a ser hipócrita, a ser mentiroso, y el niño dice, no, pues dice mi mamá que no estoy, ¿no? Porque es un niño, porque el niño no entiende, porque el niño es puro, el niño es bueno. Entonces, es una persona que es mentirosa y está llevando a su hijo a pecar, ok, está mal. El otro, un violador serial, imagínate, está peor, pero delante de Dios las dos cosas son impías, son malas.
Por eso dice la Escritura, todos nosotros, para que nadie se justifique, para que nadie diga, no, es que yo no soy tan malo, no, es que yo no soy tan perdido, es que yo ya no soy lo que era antes, lo que te dije en la religión. Bueno, no eras lo que eras antes, pero pues todavía sigues siendo una persona que tiene un corazón lleno de pecado. Sigues en tus impiedades, sigues en tus pecados. Y para eso apareció el Hijo de Dios, dice la Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para deshacer las obras del diablo. Si no, entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Jesucristo vino nada más para que sepamos que somos pecadores y que somos impíos? Yo no creo eso. Jesucristo vino a esta tierra para poder librarnos del pecado, para poder librarnos del mal, para poder librarnos de nuestra vana manera de vivir. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Quién? Quien es nacido de Dios. Pero quien no es nacido de Dios sigue practicando los pecados. Ahora, esto nos va dando una idea bien interesante. Todos pecamos en algún momento de nuestra vida. Es más, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 10, el versículo 8 y el versículo 10 dicen lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, esta verdad dice que todos hemos pecado en algún momento, todos hemos pecado. Aunque tú digas, yo he pecado menos que el otro, lo que sea, no te justifiques, todos hemos pecado. No, es que yo no soy tan malo como antes, porque antes adulteraba con 10 mujeres y ahora adultero nada más con 2. No, es que delante de Dios está igual de mal. No, es que antes robaba yo a 10 tiendas porque pues, era un buen ladrón, pero ahora nada más robo uno porque ya no soy tan buen ladrón. No importa delante de Dios, aunque robes un chicle, aunque le robes 10 centavos, de manera voluntaria, obviamente. Eso es malo delante de Dios. Una mentira chiquita, una mentira grandota, delante de Dios. Es más, Jesucristo dijo, cualquier hombre que en el Antiguo Testamento mataba a su prójimo, lo apedreaban. Yo digo, Jesús dijo, cualquiera que lo odie en su corazón ya lo mató. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre casado se metía con otra mujer en adulterio, lo apedreaban. Ese era el castigo. Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, o sea, en su mente, en su corazón, tuvo pensamientos sucios, pecaminosos, estuvo deleitándose en los pensamientos, estuvo pecando, haciendo y deshaciendo en su mente. Para Jesús dice, ya adulteró en su corazón. O sea, Jesús parece que lo pone todavía hasta más difícil. Por eso la Escritura dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Todos hemos pecado de muchas maneras graves y delicadas. Ahora, fíjate bien, tiene su contraparte el texto, porque ahorita vamos a leerlo, pero al final. Romanos 7, versículo 14, 15, 17 y 19, te lo voy a leer. También es uno de los textos más controversiales, pero te quiero leer la parte y cómo lo entiende la gente. El apóstol Pablo dice, literal, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Lo que está diciendo básicamente es, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Yo sé lo que es bueno, pero no puedo. Yo sé que es malo robar, pero robo. Yo sé que es malo codiciar a una mujer con los ojos, pero la codicio. Es que sí, yo no quiero hacerlo, pero no puedo. Entonces, estos dos textos, el de Primera de Juan y el de Romanos 7, son utilizados de una manera incorrecta y ahorita te voy a explicar por qué. Pero te voy a dar la explicación también de Romanos 7, así como te di la Primera de Juan, que todos hemos pecado. Esa es la verdad, todos en algún momento hemos pecado. Bueno, Romanos 7 está hablando de un impío, de un pecador, o sea, cualquiera de nosotros, que ya entendió su condición delante de Dios. O sea, ya entendió que está mal, que es impío, que es pecador,
y ya entendió que por sus propias fuerzas y méritos no puede. No puede. A ver, cualquiera de nosotros. Por tus fuerzas deja de mentir una semana. Y alguien puede levantar la mano y decir, no, pues nuestros padres nos dieron valores excelentes. Yo no he mentido prácticamente en mi vida. Hay gente que no miente, ¿eh? Hay gente que es muy, pero muy honesta, así es. Muy transparente. Hay gente que no miente. Bueno, no le va a costar trabajo en eso. Pero ¿qué tal la bebida? Esa misma persona. No, la bebida sí. El alcohol me domina. El alcohol me puede. A ver, deje de tomar un año. Qué difícil me la pones. Deje de tomar un mes. Qué difícil me la pones. Hay gente que es más, toma todos los días para acabarla. O sea, todos los días. Y si nos vamos área por área, imagínate en el enojo. Hay gente que no toma, hay gente que no fuma, hay gente que no dice mentiras, pero ¿qué tal los enojos? Uy, no. Me agarraste donde sí, no, ese no puedo dejar el enojo porque con mi esposa yo le digo unas palabrotas y con mis hijos y que en la calle el que me la hace me la paga y yo me enojo. Bueno, yo quiero decirte pues que esa persona tiene un problema pues con el enojo, obviamente, ¿no? Y esa persona que tiene un problema con el enojo, de alguna manera puede decir lo mismo. Yo sé que está mal enojarse, pero no puedo dejar de enojarme. Yo sé que está malo gritarle a mis hijos, pero ¿qué crees? Que me desesperan tanto, me desesperan en el trabajo, son injustos mis jefes, hay poco dinero, hay poca economía, mi esposa no me ayuda, me siento mal, me siento desesperado, me siento frustrado, me siento amargado, y entonces me desquito contra mis hijos y les grito. Es que yo ya no quiero ser así, pero no puedo dejar de ser así. Cuando una persona empieza a abrir la Biblia y empieza a entender que hay cosas que están mal, que hacemos diario, todos los días, todas las personas, que se llaman pecado delante de Dios, empieza a abrirse una conciencia y se da cuenta de algo. Por sus propias fuerzas y méritos, no puede dejar el pecado. No se puede. Intenta dejar de tener rencor en tu corazón con tus fuerzas, no se puede. Intenta dejar de gritar con tus fuerzas, no se puede. Intenta dejar de tomar, no se puede. De fumar, o sea, sí puedes un ratito. Sí puedes por miedo, sí puedes porque te dan dinero, sí puedes por alguna presión humana, pero es un ratito, no es de corazón, es un momento. Entonces el autor de Romanos 7, que es el apóstol Pablo, no está hablando de su condición como apóstol Pablo. Imagínate el apóstol Pablo predicando a los griegos, predicando en Tesalónica, predicando en Éfeso, predicando a los gentiles, predicando a los judíos, con poder, con autoridad, y al mismo tiempo diciendo, pero ¿qué crees? No puedo vencer mis enojos. Yo mismo no puedo vencer mis tentaciones, yo mismo no puedo vencer mi pecado. Sería ridículo. No corresponde esto a lo que es la vida de un cristiano. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué escribe esto Pablo? Porque Pablo escribe de una persona que es un impío, que es un pecador, pero que no puede dejar el pecado, no puede. No es que no quiera, no puede. Y no puede porque tiene un corazón de piedra, porque tiene un corazón lleno de pecado, lleno de maldad, y necesita un salvador, necesita un camino, necesita una cura, necesita una respuesta a lo que ha estado buscando toda la vida, y ese es Jesucristo. Entonces cuando el apóstol Pablo en Romanos 7 está diciendo, es que yo no quiero hacer lo malo, pero lo hago, no es su experiencia, sino es la experiencia de cualquier pecador que ya entendió que tiene que dejar de hacer lo malo, pero no puede. Te he estado hablando de un hombre que salió de la ciudad de la destrucción, el peregrino. ¿Tú crees que cuando este hombre sale de la ciudad de la destrucción, dejó el pecado? No dejó el pecado. Siguió pecando. Era cobarde, tú lo puedes ver en la historia. Era miedoso. Lo apantallaba todavía, lo deslumbraba el mundo en algunos momentos, o sea, era confundido. Por eso cuando la gente empieza a buscar a Dios, no deja el pecado automáticamente, pero no se engañe. El hecho de ir a una iglesia no lo convierte en hijo de Dios. Es un buscador de la verdad. Yo a veces le digo a la gente, mira, no le digas a las personas que eres cristiano. No, yo quiero ser cristiano, pretendo ser cristiano, me gustaría un día ser cristiano, estoy buscando a Dios. Ese es el término más correcto. Porque si tú sigues en tus pecados, la Biblia dice que eres impío. Ahora, eso aplica a cualquiera.
Aplica a un pastor, aplica a una pastora, aplica a un anciano, aplica a alguien que tiene un puesto, un cura, un sacerdote, eso aplica a quien sea. Si hace maldades, si hace pecado, es impío. La Biblia le llama así. Aunque tenga un cargo, aunque tenga fama, aunque tenga poder, aunque tenga dinero, aunque tenga influencia, aunque haga muchas obras de beneficencia, de caridad, aunque hace muchas obras de misericordia, no importa, si hace pecado, la Biblia le llama impío, pecador. Pero aquí está la buena noticia. Jesucristo vino por los que se habían perdido. Jesucristo vino por los impíos. Jesucristo vino por los perdidos. Jesucristo vino por los pecadores. Pero aquí está lo más importante de la plática. Y aquí te quiero poner que pongas la mayor de las atenciones. Otro texto que es malinterpretado. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces la gente dice, ¿ya ves? El que lo escribe es el apóstol Pablo, se lo escribe a Timoteo. ¿Ya ves? El apóstol Pablo dice que es el mayor de todos los pecadores. O sea, ¿tú crees que el apóstol Pablo está diciendo que al tiempo presente estaba pecando? No, el contexto lo dice. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, a los impíos, y de los cuales de una manera muy humilde, Él se pone en primer lugar de la lista y dice, no, es que el mayor de los pecadores, el mayor de los malvados, el mayor de los perdidos, era yo. Como dando a entender, si alguien merecía el infierno, era yo. Si alguien merecía no ser tomado en cuenta, era yo. Si alguien no merecía perdón, era yo. Si alguien no merecía misericordia, no merecía compasión, no merecía una pronta ayuda, ese era yo, porque era un perseguidor, porque era un asesino, porque era un pecador, porque era un malvado, era de lo peor. Yo no merecía nada y Jesucristo se fijó en mí, yo era el primero. O sea, está actuando en humildad. Entonces, aquí vemos que la Biblia es malinterpretada. Que la Biblia es muy malinterpretada. Cuando el apóstol Pablo dice, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es como cuando alguien se pone en la primera lista, a ver, ¿quién es culpable aquí? No sé si te acuerdas de la escuela, cuando los maestros decían, a ver, ¿quién se robó el borrado? ¿Quién se robó el gis, la tiza? Todos dicen, no, pues nadie. Nadie levantaba la mano, ¿no? ¿Quién es culpable? No, nadie. Pero fíjate que es bien interesante cuando alguien es honesto y dice, yo soy esa persona. Y si yo te dijera que alguien tiene que morir, como el ejemplo que te ponía en un principio del Titanic, ¿no? Que algunos tomaban los botes salvavidas, se salvaban, y el que se quedaba ahí, pues se moría. ¿Quién quiere morir? Pues nadie quiere morir. ¿Quién es culpable? ¿Quién es culpable de pecado? Entonces la gente no reconoce en muchas ocasiones. Pero si la gente reconoce, y no solamente eso, sino dice, bueno, si alguien aquí merece un castigo, yo voy primero que todos los demás. Es lo que dijo Pablo. Que me castiguen primero a mí. Yo voy delante de todos los demás pecadores. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que el cristiano tiene que seguir viviendo una vida de pecado. No está diciendo eso. Y ahora esta última parte te digo que es muy importante, porque después de explicarte esto, te explico primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y 10. Para que nadie te engañe, tú abre tu Biblia en tu casa, si no la traes no te preocupes, y estudia bien lo que dice la Biblia. Dice, primera de Juan capítulo 1, ahora los versículos que no te leen, versículo 7 y versículo 9. Pero si andamos en luz, o sea, si somos cristianos, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿todos somos pecadores? Bueno, la pregunta está mal planteada. La pregunta debe decir, ¿todos fuimos pecadores o todos hemos pecado en algún momento? La respuesta es sí. Todos hemos pecado. Pero la pregunta que está mal planteada es si todos seguimos siendo pecadores. Y esa está mal planteada. ¿Por qué? Porque si tú sigues siendo pecador, entonces ¿para qué vino Jesús?
Si tú sigues siendo pecador, bueno, el día de hoy, porque uno es el pasado, todos hemos sido pecadores, sí, todos nos descarriamos. El día de hoy, ¿todos podemos ser pecadores en este momento si practicamos un pecado? Pues sí, también la Biblia dice eso. La pregunta es, ¿al cielo van a entrar los pecadores? Y la respuesta es que no. Y la Biblia lo dice de muchas maneras y en muchas partes de la Escritura. Sin santidad nadie verá al Señor. Ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y desde el planteamiento de ¿para qué vino Jesús? La profecía decía, y pondrás a su nombre Jesús. Al niño se iba a llamar Jesús, porque él salvará al pueblo de su pecado, no en su pecado. Te quita el pecado, te limpia el corazón, te lo purifica. Cuando la Escritura dice en Juan, que es un texto malentendido, hablando de Jesús, aquella luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. No es que recitaran una oración de aceptar a Cristo, sino que no recibieron su evangelio, no recibieron su reprensión, no recibieron la exhortación, no recibieron el mensaje tan fuerte y tan importante de arrepentimiento y fe. No lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que se arrepintieron, a todos los que creyeron, a todos los que entendieron que eran pecadores, pero ya no querían ser pecadores, a todos ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso lo explicaremos otro día. En otras palabras, la pregunta final es, ¿todos somos pecadores al día de hoy? Y la respuesta es, yo no sé tú, pero yo no. Y yo no por la gracia de Dios, no en mis fuerzas. Porque si tú dijeras que no se puede dejar el pecado, entonces estamos violentando la gran mayoría de la palabra de Dios. Y termino con esto. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Esto no lo puede explicar un maestro de la ley, porque puede leerlo, pero no puede vivirlo. Solamente un hijo de Dios. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Y aquí la pone más difícil el apóstol. El que practica el pecado, o sea, el impío, el pecador, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué vino el Hijo de Dios a esta tierra? Jesucristo, ¿a qué vino? Para deshacer las obras del diablo. Por eso dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, un hijo de Dios, un convertido, un salvo, un cristiano, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Al terminar una charla de este tipo hace muchos años, una mujer me dijo, mire, todo lo que usted dijo está en la Biblia, no puedo decir que no. Pero yo no he conocido a ninguna sola persona, un pastor, líder, a nadie. A nadie he conocido que no tenga un pecado, o no tenga pecados, la verdad. Entonces no puedo creer lo que usted me está diciendo. Le digo, pues no me crea a mí, créale a la Biblia. Y lo más importante, le pongo un ejemplo. A ver, existen los osos polares, usted los conoce, los pingüinos, esos que están ahí en los lugares de frío, y dice, pues sí, claro que sí. Le digo, ¿usted ha tocado alguno una vez? ¿Alguna vez lo ha tocado así? No, yo nunca he tocado ninguno. ¿Pero lo ha visto así cerquita, así? No, tampoco. Entonces, ¿cómo sabe que existen? Ah, pues porque yo he leído de ellos, yo los he visto en documentales, porque esto, lo otro, ¿no? Ah, bueno, entonces le voy a decir, lo que la Biblia dice es verdad. La Biblia dice que sí hay gente cristiana que no peca. Los hijos de Dios no practican el pecado. Y no porque ellos sean muy sabios, o muy buenos, o muy fuertes, o poderosos, o nobles, no. ¿Sabes por qué? Porque son nacidos de Dios. Porque Jesucristo limpió su corazón lleno de pecado y de maldad. Porque Jesucristo derramó su sangre para eso, no para que sigamos en nuestros pecados, sino para que fuéramos libres de nuestros pecados. Y así como los pingüinos y los osos polares sí existen, la Biblia dice que los cristianos sí existen.
Y aunque tú no hayas conocido a ni un solo cristiano, nunca lo hayas visto, nunca lo hayas tocado, nunca hayas convivido con él, la Biblia dice que sí. Entonces yo le voy a creer más a la Biblia. Y la misma invitación que le hice a la mujer, le hago a los presentes. Si alguien todavía tiene un poco de incredulidad en eso. ¿Qué pasaría si tú nunca has conocido a un solo cristiano en tu vida? A uno verdadero. Y Dios quiere que tú seas el primer cristiano, la primer cristiana, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Termino diciendo esto. Romanos 7 es la experiencia del apóstol Pablo en tiempo presente, no. Es el apóstol Pablo entendiendo que un pecador quiere dejar el pecado, pero no puede. Pero Romanos 8 pareciera que es una persona completamente diferente. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8 es alguien que vence al pecado porque no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que habla en Romanos 8 es un verdadero cristiano, es la experiencia victoriosa de un cristiano. Alguien que venció al pecado, no en sus fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Jesucristo vino a su corazón, limpió su corazón, le cambió el corazón de piedra. La Biblia en Ezequiel dice que el corazón de piedra es quitado y va a ser puesto un corazón de carne. ¿Sabes por qué la gente en sus religiones no puede dejar el pecado? Los pastores no pueden dejar el pecado. Las pastoras, los líderes no pueden dejar el pecado. Porque ellos mismos tienen el mismo corazón de piedra. Remojado en doctrina, remojado en religiosidad, remojado en conocimiento. Pero como un bolillo remojado, cuando tú lo sacas, se vuelve a endurecer. Así el mismo corazón de piedra es corazón de piedra. Pero aquel que es hijo de Dios, Dios le quita el corazón de piedra, le pone un corazón de carne, y ese corazón de carne sí puede amar, sí puede hacer el bien, sí puede guardar los mandamientos, y no le son gravosos, le son naturales. Te presento lo que es un cristiano. Eso es un cristiano. Menos que eso, es un religioso de domingo nada más. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Terminamos con el texto con el que empezamos. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dejar el camino de maldad no es para agarrar otro camino peor. Dejar el camino de maldad es para volvernos completamente a Dios de todo corazón. Pero esa será otra charla. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos y que pensáramos por un momento en lo que escuchamos el día de hoy. Aquí está Dios. Y aquí está Dios no porque un lugar sea especial o porque una persona sea especial, sino porque Dios nos ama. Dios no quiere la muerte del que está muriendo en sus pecados y en sus delitos. Si te diste cuenta, no hay pecados pues grandes o chicos delante de Dios, todos los pecados son iguales. Impío es el que hace impiedad, es un pecador. Aunque vaya al templo, aunque haya aceptado a Cristo en el corazón 100 veces, si sigue practicando el pecado, es un impío. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que ya no sea impío, para que ya no sea pecador, sino para que ahora sea llamado Hijo de Dios. La verdad que la decisión está delante de ti y delante de mí. El buscar a Dios mientras pueda ser hallado es una decisión. Llamarle si entendemos nuestra necesidad es una decisión. Y dejar el camino de la impiedad, de la maldad, del pecado también es una decisión. Volvernos a Dios también es una decisión. Y después viene la parte sobrenatural, que no está en ti y no está en mí. Pero antes fueron puras decisiones, ¿te das cuenta? Buscar, llamar, dejar, volverse a Dios, todos son decisiones que el hombre tiene que tomar, claro, con la ayuda de Dios, pero el hombre tiene que tomar. Dios respeta tu decisión, Dios no te obliga. Y entonces después viene el milagro, cuál tendrá de él misericordia. Pero no esperes la misericordia si no estás dispuesto a tomar decisiones el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que convences de pecado, de justicia y de juicio.
Gracias, Padre, por esta palabra, por tu Biblia, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasarán. Y aún gracias, Señor, por aquellos que están aquí escuchando, que representan a sus familias, que representan colonias, ¿por qué no decirlo si van a otra iglesia, a sus congregaciones, lugares enteros donde se necesita tu palabra, que es verdad? Gracias porque estás aquí, Señor, y de verdad que esta palabra dé fruto a su tiempo. Gracias por todo y damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.